bien, por suerte. Bueno, ¿qué se puede esperar de esta reunión primero? Hoy teníamos un día como para elegir, ¿no? Porque pasó de todo, Abierto. Bolsonaro, Venezuela, todo lo que está pasando en Francia, pero elegimos el Mercosur porque se viene la cumbre de presidentes el martes de la semana que viene, con algunos puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? El objetivo de este espacio hoy es plantearle a los televidentes un poco por dónde pueden ir las discusiones, o más bien aquellos aspectos que deberíamos estar mirando un poco. Primero, es una cumbre de despedida. Es una cumbre de despedida para Alberto Fernández, es una cumbre de despedida para Mario Abdo Benítez, para los presidentes de Argentina y de Paraguay que se van, y es una cumbre en la que asume la presidencia pro tempore del bloque. Tal vez esto es uno de los factores más relevantes para los próximos meses, para el próximo semestre, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque como decía Ceci recién, el Mercosur está ingresando en una nueva etapa de tratativas con la Unión Europea en un intento de terminar con algo que ya es una suerte de deuda interna para el Mercosur, ¿no? Concretar ese acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tan trabajosamente negociado, tantas veces trancado, tantas veces anunciado, además, y que no llega a buen puerto. Sí, es cierto, se está afectando hasta la credibilidad cuando uno habla de un posible acuerdo. Del otro lado está España en la presidencia en estos días. Correcto. Porque se hablaba, ¿no? Brasil acá con Lula da Silva, España también está a favor de este acuerdo. ¿Qué peso puede tener Lula? ¿O hay que tener peso y, no sé, y suerte también? Bueno, es una muy buena pregunta porque hay un cambio importante de tesitura que ya hemos analizado en la Cancillería brasileña en Itamaraty, también en el Palacio de Planalto, en el gobierno brasileño, entre lo que era la apatía de Jair Bolsonaro por este acuerdo y la búsqueda de Lula de cerrarlo, pero con puntos importantes a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué peso puede tener? Primero que nada es quien encabeza en este momento formalmente y no formalmente este intento de acercar posiciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Primero porque es la principal economía del bloque, segundo porque, como decíamos, Fernández está de salida, son las dos mayores economías del grupo. Ahí vemos a Lula visitando a Emmanuel Macron en Francia la semana pasada, estuvo unos días en Europa, almorzó con Macron, bueno, Macron que está un poco debilitado políticamente por estos días, por todo esto que veíamos que está ocurriendo en París, pero que ya venía golpeado por haber gastado parte de su capital político en esa reforma tan polémica de la seguridad social, más bien por la forma en la que lo impuso. Ahí los vemos a los dos. Son dos figuras clave para entender cómo sigue este proceso. ¿Por qué? Te iba a preguntar, Mauricio, ¿qué tan cerca se puede estar de un acuerdo? Bueno, allí las imágenes se ven muy cercanas, pero ha habido nuevas condiciones. No es la primera vez que esto sucede por parte de los europeos y eso puede llegar a distanciar de nuevo las posiciones. Vamos a explicarlo muy brevemente. Europa presentó en el mes de marzo una carta lateral, una side letter, como se dice en inglés, una carta en la que, esta imagen es importante, perdóname que haga una digresión, es importante porque Lula participó de una cumbre financiera en la que se quejó precisamente de estas exigencias de la Unión Europea en cuanto a poder tener una instancia de discusión si el Mercosur incumple con algunas normativas ambientales que Europa quiere imponer dentro del acuerdo. En el caso de Lula, Lula dijo que Europa desconfía de un socio estratégico, que eso no puede ocurrir. Ahí vemos las quemas en la selva amazónica, que tanto argumento le dan a Europa para frenar este acuerdo. ¿Por qué Lula hablaba de esto? Bueno, él decía, desconfían de nosotros y nos quieren sancionar. De hecho, no hay un intento de sancionar, en caso de que se llegue a este acuerdo, que se concrete, sancionar al Mercosur. Sí hay una vocación de la Unión Europea, porque hay grupos ecologistas que buscan que no se compren productos que vengan de zonas deforestadas. Pero también hay otras cuestiones que frenan este acuerdo, ¿no? Cuestiones más históricas, como por ejemplo el peso importantísimo, la traba importantísima que representa el sector agrícola y pecuario francés, que no puede competir con el sector en el Mercosur. E históricamente proteccionista, ¿no? Históricamente proteccionista, y es lo que ha frenado este acuerdo durante muchísimos años. No es el único factor. Claro, ¿y qué pasa de este lado? Los presidentes del Mercosur, el cambio que dijiste en Argentina, hay que ver quién gana, todavía no se sabe allí.
ya hay presidente en Paraguay. ¿Están alineados ahora para esta firma o no? Bueno, una cosa interesante va a ser ver, para quienes sigan esta cumbre, que siempre se puede seguir por internet o se puede seguir por televisión, es una cumbre que dura una horita y media de debate entre todos los presidentes. Va a ser interesante ver si el hecho de tener un objetivo común, como es llegar finalmente a un acuerdo comercial, los 4 países juntos, se convierte en una especie de bálsamo para un grupo de presidentes que ha tenido rispideces muy importantes últimamente, en particular por la negativa de Argentina y del Brasil de Lula a apoyar la tesitura de Uruguay de abrirse a negociaciones con terceros países, que es lo que marcó las últimas 2 o 3 cumbres de este bloque. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, podría ocurrir que finalmente el Mercosur le respondiera a esa carta que mandó la Unión Europea en los próximos días a partir de esta cumbre. Podría también ocurrir que el debate se centrara en mostrar las fortalezas que el Mercosur, liderado por Brasil, va a presentar en los próximos meses, principalmente la defensa de cuestiones ambientales que Brasil utiliza como herramienta diplomática. Es verdad, Brasil ha tenido una reducción de lo que es la deforestación que tanto cuestiona la Unión Europea.